Amén. Y la iglesia les recibe. Bien, iglesia del Señor, cuánto gozo siento de poder estar con ustedes hoy celebrando el culto al Señor. En esta oportunidad reunido con la iglesia local aquí en Santa Lucía. Ya lo decía nuestro hermano, venimos en representación del Consejo Ministerial de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia. Por favor, reciban un saludo especial del presidente ministerial, el pastor Alonso Bejarano. Y juntamente con él estamos trabajando un grupo de 4 hermanos más que estamos allí haciendo también la tarea. Rogamos al Señor que nos ayude a hacerla con ánimo y de manera fiel. Ustedes han estado estudiando el libro de Éxodo y estoy convencido que ustedes están siendo bendecidos cada semana en poder estudiar este material, ¿verdad que sí? Bueno, la palabra del Señor, el material en sí me refiero es a la palabra del Señor que se expone de manera fiel cada semana y bueno, estamos seguros que ustedes están siendo edificados. En esta mañana nos corresponde ir al libro de Éxodo, al capítulo 21. Les invito para que me acompañen, por favor, el capítulo 21 y vamos a leer los versículos 12 al 25. Capítulo 21, verso 12 al 25, la palabra del Señor nuestro Dios en esta mañana dice de la siguiente manera, dice: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajo y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Verso 21 dice: mas si sobreviviere por un día o 2, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa es la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, hermanos, y oremos. Padre nuestro, altísimo Dios, en esta oportunidad, Señor, podernos presentar delante de ti, darte gracias primeramente por tu palabra, Señor amado, que nos has dejado. Gracias, Señor amado, Padre celestial. Señor, necesitamos de la ayuda tuya, de la fortaleza, la dirección, la sabiduría tuya, Señor, para poder, Señor, tomar tus palabras y poderlas exponer, Dios, a esta asamblea, Señor amado, Dios del cielo, rogando que en tu gracia bendigas, Padre, Señor, a cada uno de los aquí presentes y también mi vida, para que pueda mantenerme en la línea del texto, Señor, para que pueda, Señor amado, exponer fielmente la palabra. No son mis palabras las que tienen poder, son tus palabras, Señor, las que realmente convierten el alma. Padre, que tu nombre sea glorificado y exaltado. Bendecimos tu nombre en Cristo tu Hijo. Amén
y amén. De verdad, les animo, hermanos, para que estén conmigo, y el deseo de mi corazón es que el Señor bendiga su vida. Un poco de contexto antes del contexto, más bien, primero que todo es comenzar haciéndole la pregunta. ¿Usted ha escuchado la frase ojo por ojo, diente por diente? Seguramente sí, esa es una frase que escuchamos, ¿verdad? Ahora bien, quiero que tenga esa frase allí porque quisiera que al final podamos entender, o que nos vayamos habiendo entendido un poco lo que esa frase significa, y que podamos mirar un poco también acerca de cómo se aplica esa expresión. Bien, les decía que quisiera que miráramos un poco de contexto que tanto nos ayuda a los predicadores y que también ayuda a la iglesia, y especialmente cuando hay personas nuevas que llegan a nuestros cultos y estamos tratando una serie. Primero que todo, comenzamos diciendo que el Señor ha escogido la familia de Abraham para restaurar su bendición para todo el mundo, es decir, bendecir a las naciones por medio de la descendencia de Abraham. La historia en Génesis termina con el nieto de Abraham, es decir, Jacob, guiando a toda su familia, a unas 70 personas, hacia Egipto para ser preservadas en medio de escasez de alimentos. Allí Dios ha prosperado y ha bendecido a José, uno de los descendientes de Jacob, y este ha llegado a ser el segundo al mando en Egipto. Faraón ha invitado a José a traer a su familia a vivir a Egipto y ser beneficiados con la abundancia que allí en Egipto en ese momento tenían. Pero el tiempo pasa, aproximadamente unos 400 años, y Jacob, José y todos sus hermanos mueren, y se levanta en Egipto un faraón que no conocía a José. Los descendientes de Jacob, el pueblo de Israel, se ha venido multiplicando, es decir, la promesa que Dios diera a Abraham se ha venido cumpliendo, lo que para Faraón se convierte en una amenaza. Y así comienza el libro de Éxodo. Los primeros 18 capítulos tratan de la liberación de la esclavitud por medio de Moisés, y superando los obstáculos en el que el pueblo es conducido al monte Sinaí. Luego tenemos los capítulos 19 al 40, los cuales tienen lugar en el monte Sinaí. Allí Dios se revela a través de la ley. Allí entra en pacto con su pueblo y habla de su propósito de redención. ¿Cuál es su propósito de redención? Bueno, su propósito es el de habitar en medio de su pueblo. Ahora bien, es en esta parte donde Dios se revela a su pueblo por medio de la ley y les invita a entrar en pacto con Él. Desde luego no es un pacto entre iguales, porque Dios es el Dios soberano. Él es el verdadero Rey, a quien hemos cantado, a quien hemos estado en esta mañana exaltando. Dios es aquel que los ha derrotado de los dioses de Egipto y les ha libertado con poder. Por supuesto, amados y amigos, ese pacto es una manifestación de la gracia de Dios, pues el Dios Altísimo condesciende a entrar en pacto con insignificantes seres humanos. En este pacto Dios se compromete con su pueblo y su pueblo con Él. ¿Cómo debía ser la sumisión que este pueblo le debía a Dios, el Rey de Reyes? Bueno, una obediencia total. Por eso Él legisla sobre su pueblo y les da leyes, y ellos debían comprometerse a obedecer la palabra de Dios. Los términos básicos del pacto son los 10 mandamientos, y luego viene otra serie de mandatos que explican esos 10 mandatos.
y los explican en detalle. Por eso es que en esta mañana, en la medida que estamos mirando nuestro texto que vamos a explicar, usted va a notar que esa parte, esa sección tiene relación con los 10 mandamientos. Podemos decir que por esos 10 mandamientos quedan bien protegidos la verdadera adoración, el nombre de Dios y el día de reposo, el honor de la familia, la vida, el matrimonio, la propiedad. Y bueno, especialmente cuando hablamos de ese pacto nos estamos refiriendo a esa sección que comienza en el capítulo 20, en el versículo 1 al capítulo 23, versículo 33, y ya ustedes conocen el autor de Éxodo y la fecha y quizás algunos otros datos. Quisiera en esta mañana exponer este sermón. El título de mi sermón es Ojo por ojo y diente por diente. Y quisiera que tocáramos en tres partes nuestro asunto de esta mañana. Lo primero es mirar actos de violencia que ameritan pena capital y que vamos a estar mirando en los versículos 12 al 17. Luego vamos a mirar otra sección que podemos denominar actos de violencia que no ameritan pena capital y que vamos a encontrar en los versículos 18 al 25. Y por último estaremos viendo acerca de la ley del talión y vamos a mirarla desde un punto de vista cristiano. ¿Qué dice Cristo en cuanto a esta ley del talión? Bien, entremos a nuestro pasaje, versículos 12 al 17, actos de violencia que ameritan pena capital. Ya desde el principio Dios había dicho que quien derramara sangre, esa persona debía morir. Me refiero a lo que dice Génesis capítulo 9 versículo 6. Y cuando llegamos al pacto en los días del Éxodo, Dios establece que toda persona en Israel que matare a otra, a esa persona se le debía aplicar la pena capital. Eso dice el versículo 12, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Pero esta ley divina no era una que se aplicaba en todos los casos de la misma manera, sino que como usted y yo podemos verlo en esta mañana en el versículo 13, había que tener en cuenta aquellos casos en los que la persona no había tenido la intención de matar al otro. Versículo 13 dice allí: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Es decir, amados hermanos, que podía darse el caso de una tragedia. Algunas traducciones bíblicas colocan ese versículo y esa expresión: de Dios estaba. De Dios estaba, es decir, se podía dar una tragedia, un accidente doméstico, laboral. Podía alguien estar trabajando y levantaba el hacha, el martillo y se lo dejaba caer al otro, y esa otra persona moría. Bueno, ahí había una legislación para mirar qué hacer en esos casos. Para esos casos, ¿qué decía la ley? La ley proveía de un medio de protección. Por eso el versículo 13 en su segunda parte va a decir allí: yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Y allí encontramos entonces referencia a algo que seguramente usted ha leído en su lectura diaria de la Escritura, que tiene que ver con las ciudades de refugio, de las cuales leemos en Números 35, Deuteronomio capítulo 19, Josué 20. A alguno de esos lugares podía acudir la persona que había dado muerte a otra, pero no tenía realmente la intención de hacerlo. Y de esta manera entonces esa persona podía ser protegida, pues el pariente más cercano de aquel fallecido podía buscarlo y
matarle, tomar venganza, el vengador de la sangre. Pero de esa manera esa persona podría ser protegida. ¿Quién estableció eso? Dios, el Dios santo, el Dios bueno, el Dios justo. Pero como no faltarían quienes hubieran asesinado a otro con intención, premeditadamente, y corriesen a buscar protección, también el Señor en su ley establecía que esa persona debía morir. Por eso leemos allí en el versículo 14: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, es decir, con intención, de mi altar lo quitarás para que muera. Bueno, algunas personas podrían ir y buscar entonces esa protección, pero ellos habían dado muerte de manera intencional a otra persona. Sin embargo, aquí con lo que el Señor está diciendo, podemos nosotros mirar que no había lugar para la impunidad. Los israelitas debían poner mucho empeño en no permitir que los homicidios quedaran impunes. Había que aplicar la responsabilidad y hacer justicia. Es tanto así que si sucedía lo que ha venido pasando en nuestra ciudad, aquí en Bogotá, donde se ha venido dando el caso de que empiezan a aparecer personas muertas que botan por ahí. Si eso sucedía en los días allá del Éxodo, entonces la ciudad más cercana a donde fuere hallado el cadáver debía asumir la responsabilidad por el crimen, y a través de una ceremonia expiatoria buscaban libertad de la culpa por esa sangre inocente que había sido derramada en medio del pueblo. Eso usted lo puede leer allá en el libro de Deuteronomio capítulo 21. Luego llegamos a otros actos que van a ser castigados también con la muerte, y tienen que ver con lo que encontramos en los versículos 15 al 17. En los versículos 15 al 17 vamos a encontrar el castigo para hijos rebeldes. Vamos a encontrar el castigo para un hijo que se rebela contra sus padres. Versículo 15: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y de una vez podemos leer el versículo 17, que va en la misma línea: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Allí se hace referencia entonces a hijos que deshonran a sus padres, ya sea verbal o físicamente. Si un hijo golpea a sus padres, debía morir. Lo mismo si los maldecía. Y cuando llegamos a esta parte, amados hermanos, podemos encontrar que esas acciones de los hijos rebeldes eran muy semejantes al del crimen de matar a otro. Aquí no se está hablando exactamente de que mataran a los padres, pero si le levantaban mano a los padres, si los agredían verbal o físicamente, ya eso era penado con la muerte, tomando en cuenta que se hubiese cometido un crimen y que se hubiese realizado de manera intencional. Aquí podemos ver a través de esto cuando llegamos a esta parte, como que nosotros tenemos que hacer un alto, y podemos darnos cuenta a través de esta parte acerca de la importancia de la honra a la autoridad de los padres. Es como un comentarista bíblico lo dice en una frase: la clave para la estabilidad social es la reverencia y respeto a los padres y a su autoridad. Ese, al parecer, era el mensaje que Dios estaba enviando aquí. Y por último, en esta primera sección se encuentra el castigo capital para quien robe, para quien secuestre y trafique con personas. Léalo conmigo, verso 16. Asimismo, el que robare
una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, esa persona morirá. Tanto en el anterior caso, el caso de los hijos rebeldes, como en este caso de personas que negocian con otras personas para sacar un beneficio personal, podemos encontrar que se hace referencia en el Nuevo Testamento, en la primera carta que escribiera Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, en los versículos 9 al 10. Allí habla de esos asuntos. Y dice que todo esto es contrario a la sana doctrina del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Permítame traer una precisión aquí, amados, y es decirles que quienes determinaban dicha pena, dichos castigos, no eran los padres ni las personas individualmente, sino que había jueces y autoridades, ancianos, por ejemplo, quienes eran los encargados de tomar estos asuntos, de juzgarlos, de mirar si hubo intención y todo este asunto. Ahora, llegamos a los versículos 18 al 22. En los versículos 18 al 22 encontramos otra sección. Allí dice actos de violencia, o allí podemos denominar esa sección como actos de violencia sin pena capital. Y observe cómo empieza el texto. La Reina Valera comienza como además. Y encontramos esos actos. Verso 18 al 22. Pero permítame introducir esa sección diciendo lo siguiente. La violencia comenzó a hacer su aparición con la caída del hombre en pecado. Y de esta manera, dicha inclinación a ejercer la fuerza de una manera maligna contra otro pasó a toda la humanidad. Esa tendencia a ejercer la fuerza de manera maligna contra otro, eso empezó con la caída y pasó a toda la humanidad. Es por eso que en el libro de Génesis, en su capítulo 11, en el versículo 11, dice que toda la tierra estaba llena de violencia. Pues bien, como nuestro Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre, entonces en su ley incluyó algunas acciones violentas que debían ser juzgadas de manera diferente a las anteriores. Esto nos muestra que toda falta no debía ser castigada de la misma manera, sino que había una manera apropiada para hacerlo. ¿Quién lo establecía? El sabio Dios, el Dios soberano. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba si dos personas tenían una riña y el uno pegaba muy duro y había tomado un palo y había golpeado a otro de tal manera que lo dejaba en cama, lo dejaba incapacitado? ¿Qué había que hacer en esos casos? Bueno, lo leemos ahí en el versículo 18. Si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, dice el texto, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará, solamente le compensará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. ¿Qué se debía hacer en tales casos? Bueno, esa persona ya se levantó, quizás con muletas, y caminó. Entonces ya se le ve que se está recuperando la persona. Lo que había que hacer es absolver a quien lo había lastimado. Pero esa persona sí debía asumir una compensación, porque la otra persona había estado incapacitada y había perdido tiempo, ¿verdad? Entonces esta persona debía asumir esos costos hasta que la persona pudiese nuevamente ser restablecida. Luego se puede dar el caso de amos, hermanos, que así como habían amos que trataban muy bien a sus siervos, eran tiernos con ellos, afectuosos, amorosos, le daban confianza a sus siervos. También habían algunos que eran fuertes con sus esclavos.
y los amos podían disciplinarlos a los esclavos, a los siervos. Pero hay algo que nos muestra la palabra del Señor, y es que a pesar de que los amos podían ejercer disciplina, no obstante, sobre ellos estaba la ley del Señor, de tal manera que si ellos ejercían maltrato, violencia contra los siervos, contra los siervos, podían ser castigados. ¿Y qué castigo le podía esperar a un amo que matare a su siervo? Bueno, podría esperarle la muerte. Pero si solamente lo maltrató, le quitó un diente, le quitó una mano, entonces debía dejarlo ir. ¿Pagaba entonces con la muerte o pagaba entonces dejando ir a ese siervo? Eso lo encontramos, amados hermanos, ahí en el texto que tenemos delante. El versículo 20 lo dice. Y el versículo 26 y 27 está exponiendo el caso que les acabo de mencionar. Cómo tratar a esos amos que maltrataban a sus siervos. Por cierto, valga aquí decir que esta ley de Dios era diferente o es diferente a las leyes de otras naciones. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, por ejemplo, en estos casos particulares con la población de los esclavos. Por ejemplo, la ley romana. En esa ley el esclavo se consideraba generalmente como una persona que es de propiedad, por supuesto, de otra, pero no tenía derechos. Y que como cualquier otro tipo de propiedad privada, el amo podía utilizar a ese esclavo y luego desecharlo sin nada. No así en la ley del Señor. Por último, tenemos otro caso. ¿Recuerdan que vimos el caso de dos personas que están riñendo ellas? ¿Qué pasa si están riñendo esos dos hombres y de repente en medio de su acaloramiento, de su discusión, de repente lastiman a una mujer en estado de embarazo y esa mujer le es provocado el aborto? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Eso lo encontramos aquí. En el versículo 22, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Entonces allí se nos decía o se decía qué había que hacer. Bueno, el Señor, amados hermanos, ejerce su gobierno y lo vemos por medio de sus leyes. Y aquí la ley instruía acerca de lo que se debía hacer como lo más apropiado. Como ya usted lo leyó allí, si la mujer tuvo su aborto, pero no había muerte, entonces lo que debían hacer quienes estaban riñendo era someterse a la multa que el esposo les impusiera. Pero el esposo tampoco podía colocar sencillamente la multa que a él le pareciera, sino que eso lo debían supervisar, lo debían revisar los jueces y mirar que realmente esa multa estuviese acorde con el daño causado. Por cierto, hay algo aquí, amados hermanos, en este pasaje que es muy importante. Y es en cuanto a lo que algunos con tendencias abortivas, hablando de estos movimientos pro aborto, algunas personas toman este texto y basados en este texto están hablando de que la criatura, ese feto,
no era un ser humano, no era una persona. ¿Y de dónde toman ellos esa postura? La postura la toman porque dicen, bueno, si en este caso a la mujer se le provocó un aborto, pero no se está hablando de que debieran pagar con una vida, sino que solamente lo que debían hacer es pagar una multa. Luego lo que hay en el vientre de esa mujer pues realmente no es una persona. Que creo que esa es la mentalidad que hay en estos movimientos pro aborto. Es decir, velamos por los derechos de la mujer, estamos buscando proteger a la mujer y estamos exaltando los derechos de ella. ¿Y dónde están los derechos de la criatura? Bien, el diccionario bíblico, cuyo editor es el hermano Alfonso Loguar, él dice en su diccionario lo siguiente: en el texto de la Septuaginta, sin embargo, la palabra muerte o daño se refiere al feto y no a la mujer. Aquí no solamente se está tomando en el texto bíblico el cuidado de la mujer, sino también del feto. Y en la Septuaginta, dice este hermano, la palabra muerte y daño, que son semejantes, se pueden traducir igual. Allí hace referencia al feto y no a la mujer. Y este hermano agrega lo siguiente, y nos lleva a pensar en el pensamiento hebreo. Y en el pensamiento hebreo se consideraba el extraer el feto mediante acciones intencionales como un hecho reprobable. Es más, este hermano cita un documento por allá del siglo II antes de Cristo, en ese periodo intertestamentario, y en ese texto aparece una larga lista de los delitos que se condenarán o por los cuales se condenarán a las personas en el día del juicio final. ¿Qué creen ustedes, hermano, que aparece allí? Bueno, una de esas cosas que aparecen en esa lista es esas personas que abortan lo que llevan en el vientre, pero también esas personas que rechazan a sus hijos con iniquidad. El día del juicio, todo eso deberá salir. En el día del juicio, por todo eso se deberá responder. En la misma dirección hay otros hermanos, como el hermano John MacArthur y otros también, hablando de este pasaje y de cómo se toma en cuenta que ese feto que era abortado sí era una persona, o debe ser tomada como una persona. Así que, amados hermanos, el respeto a la vida, para cerrar esta partecita, y la dignidad de la persona como dones que vienen del Señor, es lo que debe normar la conducta de nosotros, los creyentes. Por último tenemos los versículos 23 al 25, y en estos versículos 23 al 25 dice de la siguiente manera: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, y cierra diciendo golpe por golpe. ¿Qué tenemos allí? Tenemos la ley del talión. De allí el título entonces de nuestro sermón: ojo por ojo, diente por diente. Mis amados hermanos, podemos decir que la ley del talión no es un invento de los hombres, que la ley del talión hace parte de la ley de Dios para su pueblo. De hecho, también esta misma ley se encuentra en otras partes de la Escritura. La encontramos en Levítico y la encontramos en el libro de Deuteronomio. El término talión, si lo tomamos del latín, el término talión significa talos o tale. Y talos o tale significa idéntico o semejante.
y de allí viene la palabra al castellano tal. Bueno, lo que nos interesa es que al mirar la definición de esa palabra, lo que nos muestra esta ley es que había que aplicar el castigo de manera proporcional al daño o al mal sufrido. Es decir, que fuera algo idéntico o semejante, algo así como una retribución proporcional. Por cierto, esta es una ley mal entendida, tanto que en los días de nuestro Señor Jesús, Él vino y la explicó. Él no la abrogó, porque Él dijo en Mateo capítulo 5 en el verso 17 que Él no venía para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y en el caso particular de esta ley, Él vino y explicó su verdadero sentido. Muchas personas habían perdido de vista el propósito de esta ley que se había dado en los días de Moisés y creían que esta ley lo que estaba era para promover el deseo de venganza, el deseo de represalia. Pero la verdad, amados, nada más lejos de la realidad que esa manera de interpretar. Esta ley lo que hacía era todo lo contrario. Esta ley del talión lo que hacía era más bien controlar el exceso de ira, controlar el exceso de violencia, controlar el deseo de venganza. ¿Recuerdan, por cierto, ustedes que al comienzo hablamos de unas ciudades de refugio a donde podían ir las personas que hubiesen matado a otros sin intención? Bien, amados, ¿cómo creen ustedes que la persona que vengaba la muerte de ese pariente iba a hacer con la persona que lo había asesinado? Bueno, pues tomaba venganza, pero iba a vengarse como más todavía, más de lo que realmente había sucedido, una venganza en exceso. Así que lo que esta ley hacía era frenar eso. Estaba para eso, para frenar. Por cierto, hablando de las ciudades de refugio, ¿a dónde acudes tú, amado hermano, en busca de refugio? ¿A dónde acude la iglesia en busca de refugio? Acudimos a Cristo el Señor. Acudimos al Señor. Dice un hermoso himno que seguramente han cantado aquí ustedes algunas veces. Dice: tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo. Cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa. Culpable soy de mi maldad. Tu gracia aún me acepta, oh Cristo, en ti me esconderé. Ya no soy condenado, refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta. En mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Cristo es nuestro refugio. Ahora, ¿hay alguien aquí que quiera poner a salvo su vida de sus continuos pecados? Recuerde, amigo, que la paga del pecado es muerte eterna. Si no te arrepientes y vienes a Cristo,
la ira justa de Dios está sobre ti todo el tiempo. Ven hoy a Cristo. A Cristo debes huir, hoy tembloroso pecador, en pos de refugio. Ahora bien, continuando con la idea de esta ley del talión. ¿Para qué fue dada la ley del talión? Para frenar los excesos. Dice un hermano al respecto: Dios, autor de la salvación, autor del modo por el que el hombre puede librarse de la esclavitud y tiranía del pecado, también ha ordenado que se haya de controlar el pecado. Dios no solo destruirá por fin el pecado y todas sus obras de una manera total, mientras tanto también lo controla y lo quiere encadenar. Una de las manifestaciones de ese control, amados hermanos, es que Dios ha dado leyes. El Señor dio esa ley concreta que insiste en que en esos asuntos prevalezca un principio de igualdad y proporción, que si alguien le saca un ojo a otro, no hay que matarlo por eso. Él dice ojo por ojo, diente por diente. El castigo debe estar de acuerdo al daño y no exceder. Aquí vemos entonces el principio de justicia que debe estar presente según la ley del Señor. Hay correspondencia entre la ofensa y el castigo, entre lo que se hizo y lo que hay que hacer con relación a eso que se hizo. Por cierto, amado hermano, ¿cómo nos va con esto? ¿Cómo nos va con esta parte a nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende? Cuando alguien nos lastima, nos hace agravio. ¿Cómo reaccionamos? ¿Queremos devolver inmediatamente la ofensa y aún más? Una pequeña ofensa que recibimos y de una vez queremos la venganza, queremos el daño corporal, si fuese el caso de la otra persona, y un poco más. Eso está en usted, eso está en mí, eso está en nosotros desde una temprana edad. Y esa es precisamente una de las consecuencias de la caída del hombre en pecado. Esa tendencia a la ira, a la violencia, a la represalia, eso está en lo más profundo de la naturaleza humana. Amados hermanos, cuando vemos esto, esto nos muestra que necesitamos definitivamente una justicia superior. ¿Y cuál es esa justicia superior? La justicia de Dios. Pues usted y yo somos injustos. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos darnos cuenta que usted y yo somos injustos? Cuando nos vemos en el espejo de la ley de Dios. Cuando miramos esta porción que tenemos delante. Cuando miramos la ley de Dios, nos damos cuenta que nosotros somos injustos. Nos hacen un agravio y queremos inmediatamente vengarnos y cobrarle mucho más a esa persona. Es decir, la ley de Dios, amados hermanos, aquí se nos enseña que la ley de Dios debe ser nuestra norma, debe ser nuestro estándar de justicia. No puede ser su corazón, no puede ser mi corazón, porque nosotros somos injustos. Aquí veo la necesidad que tenía el pueblo de Israel, pero también la necesidad que nosotros tenemos de la ley del Señor. La ley de Dios revela la justicia perfecta de Dios, lo que ustedes han empezado a ver al estudiar la ley del Señor, el decálogo, y lo que estamos viendo no es otra cosa que la revelación del carácter justo, santo, perfecto de Dios. Y a la luz de eso, ¿qué podemos ver? Podemos ver nuestro pecado, porque para eso fue dada la ley, para revelarnos nuestro pecado. Hay un teólogo
Agustín, por allá hacia el siglo V. Él escribió lo siguiente: la ley nos ordena que luego de intentar hacer lo que ha sido ordenado y sintiendo así nuestra debilidad bajo la ley, podamos implorar la ayuda de la gracia. La ley resalta nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que busquemos la fuerza en Cristo. De hecho, nosotros sabemos, amados hermanos, que es en Cristo que el Señor ha provisto esa justicia superior. Es en Cristo. Amados, si hemos sufrido ofensas, recordemos a aquel que también la sufrió más que nosotros, y quien siendo justo, dice la Escritura, no obstante, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Eso lo encontramos en en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pero también hay una sección en Romanos, en su capítulo 12, que seguramente usted recuerda, pero que podemos leer. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amado, te han hecho agravio. Confía en Dios. Él sabe las ofensas y males que has recibido, pero también Él sabe por qué las estás recibiendo. Él también sabe por qué las estamos recibiendo. Ya llegando al final, amados hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando nos hacen daño o nos ofenden? Es lo que insistentemente podemos en esta mañana preguntar. Lo primero, amado hermano, revisa: ¿eres cristiano o no? ¿Eres cristiano o no? La ley del talión no la pueden cumplir los no cristianos. Tenga presente, la ley fue dada después de la redención. Es para un pueblo redimido. Es más, el Señor Jesús, que tomó esta misma sección y la explicó allá en Mateo capítulo 5, verso 38 al 42, ¿a quiénes se estaba dirigiendo en ese momento? Se la estaba dirigiendo a personas que reconocen su incapacidad, a los pobres en espíritu, a personas que lloraban por sus pecados. Pero también la habló a aquellas personas que eran mansos, que tienen un espíritu que es todo lo contrario, todo lo opuesto a este mundo. ¿Eres un hombre nuevo? Si estás preguntando cómo hacer lo que Cristo hizo allá en Primera de Pedro 2, lo primero no es trata de hacerlo, sino primero debes nacer de nuevo. De lo contrario, no puedes hacer nada. Si no estás en la fe de Cristo, no tienes el Espíritu de Dios que mora únicamente en los que son de Cristo. Y no podrás entonces vivir una vida ajustada a la ley del Señor, aun cuando sea de manera imperfecta, porque los creyentes vivimos conforme a la ley del Señor, no perfectamente, pero sí debe ser conforme a la ley del Señor. Romanos 8, 3 al 4 dice que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos lleva a cumplir la ley del Señor con base en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo está tu relación con el yo? Alguien definió el yo como esa herencia terrible que proviene del hombre caído y que hace que el hombre se glorifique a sí mismo y se tenga a sí mismo por un Dios. Amados, mientras no tengamos una actitud adecuada
respecto a nosotros mismos, siempre estaremos en esa actitud de defensa cada vez que alguien nos haga algo, y siempre tendremos ese deseo de venganza, siempre a la defensiva y siempre con ese deseo de venganza. ¿Cuántas veces ni siquiera dejamos que la otra persona nos diga y ya le estamos respondiendo? Un deseo de defendernos y de una vez de vengarnos. Mientras no haya un tratamiento con el yo, mientras no nos neguemos a nosotros mismos. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, amados, siempre tendremos este tipo de problemas. Hay una afirmación que hizo el hermano George Muller, seguramente algunos lo recuerdan, han leído de él. Se cuenta de que un día él dijo lo siguiente, dijo: hubo un día en que morí completamente, morí a George Muller y a sus opiniones, a sus preferencias, a sus gustos, a su voluntad. Morí al mundo, a su aprobación o crítica, morí a la aprobación o censura de incluso mis hermanos y amigos, y desde entonces he procurado solamente presentarme como aprobado para Dios. Hay unas formas de probar si realmente estamos muriendo al yo, y es lo que dijo el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 5 versículo 38 al 42. Yo solamente quiero que revisemos eso respecto a lo que dice allí. Hay unas declaraciones importantes. Allí hay unas declaraciones: si alguien golpea tu mejilla, vuélvele la otra. ¿La estamos volviendo la mejilla o sigue todavía en nosotros muy vivo ese deseo de venganza? Esa es una manera de probar si realmente, de examinarnos, si realmente el yo está en su justo lugar. Si podemos realmente decir solo a Cristo y no a nosotros. ¿Qué tal si miramos, por ejemplo, revisamos esa parte donde el Señor dice que si quieren tomar el manto, también les entregue hasta la capa? A cualquiera, el 40, el que quiera ponerte a pleito, y bueno, al parecer allí hay un pleito de tipo legal, para quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Será que nosotros siempre estamos prontos para reclamar nuestros derechos legales? Hermano, vivimos en una sociedad donde se hace más énfasis en los derechos que en los deberes. Sí, preguntamos más por los derechos que tengo que por los deberes que tengo. ¿Cómo nos va con el asunto de que si te piden que lleves una carga 1 milla, tú la lleves 2? El imperio romano podía sobre los ciudadanos, sobre los que imperaba, decirles: me lleva esta carga allí. ¿Cómo nos va con la exigencia del gobierno? ¿Nos quejamos? ¿Nos insubordinamos? ¿No queremos saber nada de impuestos? ¿O creemos que ese gobierno es un gobierno legal y que las autoridades han sido establecidas de parte del Señor? Pero ese problema del yo muchas veces nos afecta. Yo, a manera de conclusión, y quiero invitarle, hermano, que si usted me quiere acompañar, se coloque sobre sus pies y oramos juntos. Pero a manera de conclusión, quiero decirle: la ley no nos salva, ¿verdad? Eso lo tenemos en claro. La ley no salva, pero nos revela el pecado y nos conduce a Cristo, ya que la fe en Cristo sí salva. Y a esos que son salvos en Cristo, bueno, Cristo los va a santificar para que lleguen a ser como Él. Nuestro Señor Jesucristo no vino para abolir esta ley, sino para cumplirla.
Por ende, la iglesia cristiana no es antiley. En Romanos capítulo 3, en su versículo 31, dice que la fe no anula la ley, sino que la confirma, la cumple. Es cierto que Cristo murió para librarnos de la maldición de nuestra ley, pero no para librarnos de la obligación de obedecerla. Mi hermano, todos los creyentes debemos crecer en la fe guardando los santos mandamientos de Dios. Claro, los guardamos no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y los guardamos no para ganar el favor de Dios, sino en gratitud por la gracia que nos ha sido dada en Cristo nuestro Señor Jesús. Oremos a Dios, amados hermanos, que lo que estudiamos de su palabra no se quede ahí sencillamente en el conocimiento. Y cuántas personas pueden decir una declaración de fe de memoria, pero sus vidas realmente no declaran esa fe. Oremos al Señor que su palabra sea aplicada a nuestras vidas y que vivamos conforme a sus palabras. Nuestro estándar de justicia es el Señor. No podemos descansar en justicia propia. Necesitamos a aquel que ha sido provisto, a Cristo Jesús. No podemos vivir en nuestras fuerzas, por eso nos ha sido dada la ayuda de su Espíritu que mora en nosotros, en el poder de su Espíritu. Debe morir todo deseo de venganza, debe morir todo amor al yo, toda idolatría a nosotros mismos, y poder vivir para el Señor. Oh Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por este gran privilegio que tenemos de reunirnos con tu iglesia en este lugar y adorar juntos tu nombre. Padre, gracias por tu perfecta ley que ha sido dada, porque realmente tiene un propósito, tiene una finalidad. Gracias por esa ley que nos revela tu carácter, Señor, y que a la luz de esa revelación, Padre, podemos decir: miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias damos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. La ley nos salva, pero la ley nos conduce a Cristo, quien nos salva y nos conforma a su semejanza. Hoy podemos venir delante de ti, Señor, pidiendo perdón, Señor, por apresurarnos Señor amado, a tomar venganza, por mal entender esta norma, Señor, que no era para exacerbar, sino para frenar. Más bien fue dada por la dureza de nuestro corazón. Oh Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y no desviarnos de ella, Señor. Gracias, Señor, porque así como nuestro Salvador Jesucristo vino y la explicó su verdadero sentido para no desviarnos de ella, tú has puesto, Señor amado, en la iglesia también personas para que prediquen la palabra. Bendiga a la iglesia, bendito Señor, en este lugar. Estos sermones que se están impartiendo, y ayuda, Señor, a este cuerpo de creyentes que está en este lugar, Señor, para que puedan absorber las enseñanzas. Oh Señor, te lo rogamos. Esas personas que están quizás recién empezando, Padre, puedan crecer, puedan ser alimentadas de esa leche espiritual, Padre Santo.
Y nosotros también, Señor, podamos seguir creciendo en el poder de tu Espíritu, conforme a tu palabra. Padre, te damos toda gloria y toda honra en Cristo tu Hijo. Amén y amén. Amados hermanos.